Bueno, muchas gracias a todos los asistentes, muy valientes de seguir aquí hasta el final, a pesar de que ya casi casi el pavo está en el horno, pero pues vamos a echarle con ganas este último tirón de actividades académicas. Bueno, ya es la segunda mesa del seminario de estructura y coyuntura de la economía mexicana. Eh, Como estábamos viendo la semana pasada, ya pusimos varias temáticas sobre la mesa. La doctora Paloma nos mencionó que la relación México-Estados Unidos ha sido muy amplia, tiene mucha historia y tiene un nuevo y muy principal ponente en juego que es China. Ya el doctor Víctor Isidro también nos habló de las relaciones de migrantes, las relaciones de la fuerza de trabajo entre México y Estados Unidos, y el profesor Francisco Martínez puso algo muy importante de relevo, que es la estructura económica que rige esta coyuntura. La coyuntura es el segundo periodo de gobierno de Donald Trump, y la estructura económica en la que se enmarcan estas relaciones son muy fuertes, muy amplias, y eso nos marca el margen de acción, más allá de lo político, un margen de acción que puede tener el presidente. Simplemente no puede llegar a hacer lo que se le dé la gana. La estructura del capital es compleja, y bueno, en ese marco estamos analizando la temática que continúa nuevamente es México contra Trump. Y bueno, pues la primera presentación de esta mesa se titula El muro más allá, expectativas sobre la migración internacional bajo el segundo mandato de Donald Trump. La presentación la hacen Montserrat López Ponce y Fortino Vela Peón, que ahora pues nos acompaña el doctor Fortino Vela Peón de la UAM Xochimilco. Muchísimas gracias por su participación, doctor. Como le mencionó el doctor Barros, aproximadamente 20 minutos, y después tendríamos la siguiente ponencia y al final una ronda de preguntas y respuestas con el público. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir. Está inhabilitado la función de compartir. No sé si me dan el permiso, pero aprovecho mientras para agradecer a Miguel Ángel, a los compañeros que me hayan hecho el favor de invitar. Como dice Luis, ya estamos casi con el pavo en el horno, casi servido ya en la mesa, ¿no? Pero bueno, contentos porque este año pues, la universidad celebró sus 50 años. Gracias, ya se puede compartir. Entonces voy a compartir una breve presentación que elaboré. Tiene una óptica más como de relaciones internacionales y entonces pues agradezco la oportunidad. Déjenme, la ubico. ¿En dónde está? ¿Dónde está? Acá. Ahí está. Bueno, entonces yo he titulado mi presentación El muro y más allá, expectativas de la migración internacional bajo el segundo mandato de Donald Trump. En este seminario, la compañera profesora Montserrat López ofrece una disculpa, tuvo un compromiso y le agarró este tráfico enorme que tenemos en estos días, más de lo acostumbrado. Bueno, inicio la presentación. En realidad, no voy a tratar tantas cifras, ¿sí? Sino que voy a hablar precisamente de desde nuestro punto de vista, esta retórica antimigrante que ha hecho Trump. Este señor Trump, de 78 años aproximadamente, 77, 78 años, economista, para mala fortuna de nosotros, economista, no tiene estudios de posgrado, no hizo servicio militar, por lo tanto no sirvió en ninguna de las guerras, no ocupó ningún cargo político antes de ser el presidente de los Estados Unidos en el primer mandato, ¿sí? Sino que se ha dedicado en toda su vida a los negocios, primero a administrar los negocios de su familia y ahora ya los suyos propios, ¿no? En el primer mandato que duró de 2017 a 2020, digamos, déjenme explicar un poco esto de la retórica que digo yo y por qué el muro y más allá, porque en el primer mandato que duró de 2017 a 2020, efectivamente
hizo varias amenazas y algunas fueron cumplidas o cumplidas a medias, ¿no? Por ejemplo, en la parte económica, pues hizo recortes de impuestos para ayudar a las empresas a revitalizarse, desreguló algunos de los trámites también que tenían las empresas, hizo imposición de aranceles, sobre todo a China. Recuerdo que era, pues, entre otras cosas, a la industria del acero, ¿sí? Se retiró de acuerdos comerciales como el Transpacífico, se retiró Estados Unidos de ese acuerdo comercial que ya estaba firmado, ¿sí? Se retiró del Acuerdo de París sobre el cambio climático y desconoció el cambio climático. ¿Sí? Entonces, quiere decir que en la parte económica sí hizo algunas, cumplió algunas de sus promesas. También en la parte de la política migratoria, este señor anunció desde su campaña la construcción del muro, de un muro en la zona fronteriza, anunció una política de cero tolerancia y hizo restricciones de viaje de norteamericanos hacia América Latina en general. Y en política exterior, se retiró del acuerdo nuclear con Irán, reconoció a Jerusalén como la capital de Israel y hizo algunos nombramientos de jueces judiciales en su país que afectaron algunos intereses. Entonces sí, sí ha sido un hombre de promesas y de más o menos ha hecho algunas cosas un poco de carácter, digamos, intempestivo, raro. Fíjense que en la parte migratoria, en la construcción del muro, efectivamente lo construyó. La extensión total del muro es de unos casi 2000 kilómetros cuadrados, ¿sí? Y hasta la fecha ahí está un poco la figura, que es lo que prometió que iba a amurallar toda la zona fronteriza, lo cual no se cumplió en todo el mandato. Él entró en 2017, el muro se empezó a construir, si no mal recuerdo, en 2018, ¿sí? Después se suspendió, y Biden ya no continuó en su administración, ya no continuó con el muro. Lástima, pero algunas de las fotografías, lástima que no las encontré, algunas de las fotografías de algunas de las zonas del muro o donde se estaba construyendo el muro ya están abandonadas. Es decir, que ya las zonas que no se completaron, ¿sí? Ya están abandonadas y yo creo que no recuerdo si él prometió en campaña, Trump, para este segundo mandato, sí prometió finalizar con el muro, ¿sí? Sino más bien sus promesas de campaña han sido más bien en otro sentido sobre expulsiones masivas. De ahí que yo le llamo un poco la retórica del segundo mandato. Efectivamente, Trump entra al gobierno, va a entrar al gobierno. Biden en su administración tuvo en cierto sentido alguna reversión de las políticas migratorias, sobre todo en tratar de humanizar los procesos de inmigración, detuvo un poco la separación de familias, volvió a reconocer a los Dreamers con posibilidades de quedarse en Estados Unidos, cosa que Trump también, digamos, los atacó, ¿sí? Pero este regreso de Trump al poder representa nuevamente un cambio radical en las políticas migratorias. Se anticipa, pues, un drástico y regresivo regreso a políticas duras, ¿sí? Recordemos que en campaña él ha prometido una expulsión masiva de migrantes no legales en Estados Unidos. Ha prometido también un incremento en la patrulla fronteriza, de elementos de la patrulla fronteriza, como de la Guardia Nacional, ¿sí? Ha prometido, por ejemplo, también el ya no otorgar, visas humanitarias a ciertos países. Le llamaban el parole humanitario, sí, que eran algunas visas o asilos que de forma humanitaria tenían ventaja algunas nacionalidades, algunos ciudadanos de países como Venezuela, como Haití.
¿sí? Nicaragua creo también entraba en esa parte. Eso lo va a suspender. Ha anunciado también que ya no se le va a otorgar a la ciudadanía americana a hijos que nazcan en territorio estadounidense de una madre que está ilegal. Ya no se le va a dar, ya no se le va a considerar al niño como ciudadano americano, aunque haya nacido en su territorio, ¿sí? Y últimamente, la semana que entra, pues, en esta lucha mediática que hace a través pues, de la prensa, de los medios de comunicación, de que México debería ser parte de los Estados Unidos, por una parte, y por otra parte, digamos, enviando al primer ministro Trudeau a decirnos que sí va en serio, ¿no? Que lo tomemos, que las amenazas de Trump son serias, ¿no? Son serias, es de cuidado. Entonces, pues es un poco lo que ha hecho este señor como discursos de campaña, ¿sí? Hay un enfoque muy nacionalista y proteccionista. Bueno, y también ha anunciado en lo económico la imposición de aranceles, la revisión anticipada del TEMEC. Es decir, ha entrado como presidente electo con una serie de amenazas realmente fuertes. ¿Sí? Esto ya es un poco lo que comenté, ¿sí? ¿Y qué expectativas entonces se tiene? Nosotros consideramos desde nuestro punto de vista que Trump está en una especie de entrampamiento entre las promesas de campaña y los sectores y los intereses económicos de algunos sectores de su país. Por ejemplo, se ha comentado que la expulsión masiva de inmigrantes podría traer efectos perjudiciales en ciertos sectores, por ejemplo, el sector servicios y algunos otros sectores económicos que se han visto. Es decir, que sí puede haber consecuencias económicas en caso de llevar a cabo una expulsión masiva de todos los inmigrantes, ¿sí? Sin embargo, creemos que a lo mejor esta retórica de amenazas, en cierto sentido, sí, nuestras expectativas es que va a comenzar bastante fuerte, digamos, para que sean las creíbles. Es decir, es como en una especie ustedes que son economistas, pues es como una especie de iniciar un juego, de teoría de juegos, en donde se han lanzado amenazas y para hacerlas creíbles, pues tiene que hacer algunas de estas amenazas realmente realizarlas, ¿sí? Para que el resto de las amenazas sean creíbles, ¿sí? Sí va a haber, sin lugar a dudas, un endurecimiento de las políticas de inmigración hacia los Estados Unidos, ¿sí? Eso sí, digamos. Y creo que parte de estas amenazas son el equipo de personajes que acompañan a Trump digamos, en la política migratoria, al nombrar, digamos, como embajador de México en Estados Unidos a una persona que trabajó en la CIA, en la parte, digamos, de operaciones especiales, que fue, que estuvo en la embajada de El Salvador en su momento, y digamos que tiene una línea muy dura junto con la Secretaría del Departamento de Seguridad Interna, se llama Chris Nohet, también una persona que es dura, ¿sí? Senadora ella, y que también, pues digamos, ese personaje también es importante, así como también la persona que va a ser encargada de la patrulla fronteriza, Honan, que es una persona que fue policía, ¿sí? En Nueva York, que sabe de tácticas, digamos, policíacas y que van a formar parte de este equipo
para hacer duro, duro, digamos, la parte, hacer creíbles esas amenazas. Nosotros creemos que sí va a empezar un poco rudo en la parte de las políticas migratorias, ¿sí? Yo creo que va a detener entre 2025 y 2026. Nosotros consideramos que va a haber un nivel de detenciones o de deportaciones de alrededor, aunque son distintos estos dos hechos, pero se va a reducir, digamos, la población inmigrante en un 30% en el mejor de los casos, entre 2025 y 2026. Recordemos, aquí yo no tuve oportunidad, como ya llegué un poco atareado, pero recordemos que el presidente de las últimas administraciones de Estados Unidos, el presidente que más deportaciones ha hecho, no es Trump, sino que ha sido Barack Obama. Barack Obama fue el presidente que en sus dos administraciones tuvo eh, tuvo los niveles más altos de deportaciones de población inmigrante no legal. En segundo lugar siguió Trump y Biden también, con esa política aparentemente suave, también hizo también deportaciones de manera importante. Por lo tanto, nosotros creemos que independientemente del partido, ¿sí? Del partido que haya ganado, los intereses en este sentido de la política migratoria no cambian mucho de acuerdo al color o al partido que gane la presidencia. Siempre ha sido con la bandera, digamos, de los realistas, de la bandera la bandera de la seguridad nacional, ¿sí? Proteger y cerrar las fronteras, ¿sí? En realidad, esas serían un poco las expectativas que tenemos, ¿no? Ese segundo mandato se va a caracterizar por una atmósfera política con una profunda, eh, con profundo dominio de la derecha. eh, en el sentido ideológico de los Estados Unidos, ¿sí? En realidad, las promesas, el entrampamiento que tiene Trump es entre cumplir las promesas o algunas de las promesas que ha hecho a las personas que votaron por él sin afectar demasiado a ciertos sectores económicos que pueden salir perjudicados. No me voy a meter en la parte del TME con esta revisión anticipada. Diferentes analistas han hecho, digamos, esta observación. A México, ¿qué le correspondería? A México le correspondería una buena agencia de la política migratoria. Y yo creo que hasta ahora lo que ha hecho Claudia, la presidenta Claudia Sheinbaum, creo que ha sido correcto. Ha tenido un buen manejo en relación a las amenazas del presidente Trump. Incluso, incluso me atrevería a decir que Andrés Manuel también no lo hizo tan mal. O sea que a pesar de todo, en ese sentido, a pesar de este temor que tenía eh, el expresidente López Obrador de salir al extranjero, a pesar de esta falta de liderazgo, digamos, en el sentido de la política exterior mexicana, dándole ese papel a Ebrard, no hizo tan mal el papel cuando le tocó lidiar con Trump, porque al final de cuentas, si ustedes recuerdan, en el primer mandato Trump se negaba a firmar o a hacer esta extensión del Telecan al TMEC, se negaba, pero al final acabó firmándola, ¿sí? Acabó firmando el TMEC, ¿sí? Entonces, algo así está pasando en este mandato. Hay una serie de amenazas, algunas serán cubiertas o serán cumplidas, serán realizadas, aunque sea de manera, no con la fuerza con la que lo menciona, ¿sí? Sino que de manera un poco más ligera, porque también esas amenazas, pues, afectan a ciertos sectores
a ciertos sectores económicos en los Estados Unidos, además de que podría también, en el caso del sector servicios, es evidente que afecta muchísimo a las grandes ciudades de los Estados Unidos, donde los mexicanos o los latinos en general, ¿sí? Han ganado posiciones en ese tipo de ocupaciones dentro del sector servicios, ¿sí? Lo cual también puede provocar un repunte de la inflación, incluso, ¿sí? Al faltar este tipo de población que ocupa estos puestos y que tendrían que echar mano de población local con otro tipo de prestaciones u otro tipo de contrataciones salariales y eso puede provocar una inflación. Y eso ha sido también una de las promesas que ha hecho Trump, el que se reduzca la inflación que tanto le ha molestado a la población norteamericana. Por eso nosotros, digamos, ya para un poco cerrando, creemos que nuestras expectativas son de que hay una retórica en el sentido de llegar con grandes amenazas, ¿sí? Pero que estas se irán un poco suavizando o se irán un poco mediando, ¿sí? Pero sí necesitamos del lado mexicano buenos interlocutores, una buena agencia de la política migratoria, sí, que nos permita también ubicar. Mucha gente, o yo he visto en diarios, en entrevistas, diciendo que por qué no nos vamos a China y que porque entonces vamos a voltear a ver a China. Yo creo que también eso es muy complicado para México. Y Claudia lo ha dicho, o sea, la mejor forma de aliarnos y Estados Unidos pueda enfrentar su guerra comercial con China es a través del TEMEC y a través de lograr buenos acuerdos con México, ¿sí? Es decir, sin lugar a dudas, Claudia le ha mandado señales claras de que, de que le va a apostar a los Estados Unidos, ¿no? A lo mejor en el mediano o en el largo plazo pudiera haber, siempre se ha hablado de la diversificación del comercio en México. Desafortunadamente tenemos como vecino del norte pues, digamos que al hegemón actual todavía, ¿sí? Estados Unidos, lo cual pues complica mucho la situación. No es lo mismo vivir, digamos, un poco más retirado de este gran vecino, ¿sí? Que es nuestro principal socio comercial, ¿sí? Entonces, las cosas no son tan sencillas como aparentemente son. Las expectativas entonces son en ese sentido. Habría que ver cómo llega, cómo llega. Yo, por ejemplo, no esperaría que todos, digamos, a un nivel muy bajo, no esperaría que cuando entre Trump en enero 20, al siguiente día o a la siguiente semana, yo no esperaría que se cancelaran todas las citas que hay en embajada para tramitar visas, ¿no? Es decir, también el turismo, en todo caso, hacia Estados Unidos, turismo ya sea recreativo, ya sea por aspectos médicos, en Estados Unidos por aspectos de negocios, ¿sí? Son parte importante de los negocios de Estados Unidos, ¿no? Esperemos que no sea así. Yo por lo menos, junto con Montserrat, no creemos que vaya a ser tan drástica la cosa, ¿no? Esperemos que así sea. Bueno, esto sería de mi parte, y entonces, pues, ahí está. Sí lo proyecté, ¿verdad? Ahí está, dejé de compartir. Así es, profesor, ya lo dejó de Sí, compartir. entonces pues quedaría atento y una disculpa porque sí tengo algo de cifras, pero no me quise meter con las cifras con todo detalle, pero ya no me dio tiempo de armar el PowerPoint. Una disculpa. Muchísimas gracias por su presentación, profesor. Y bueno, quedamos en espera para ahorita que los estudiantes, los compañeros tengan algunos comentarios, preguntas al respecto, pues ya estaremos abordándolas. Entonces, continuamos con la segunda presentación, que es por parte del doctor Jorge Alonso Bustamante Torres, que él nos visita de la FES Acatlán.
Su presentación tiene por título Retos y perspectivas de la economía mexicana, la reestructuración productiva ante el regreso de Trump. Eh, Profesor, ¿Me escuchan bien? Sí. adelante. Sí, claro que sí, le escuchamos muy bien. Entonces, voy compartiendo la pantalla, me dicen, por favor. Sí, Ustedes me dicen, ¿ya lo están viendo? ya está. Entonces la dinámica será la misma, 20 minutos y después podemos dejar un tiempo para dudas y comentarios del público. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Un abrazo desde acá. Gracias por la invitación, gracias a todos los alumnos por ser resistentes, estar aquí hasta este día, esta hora. Y bueno, vamos a platicar un poquito de esta cuestión de las perspectivas y los retos que enfrenta la economía mexicana ante el regreso de Trump. Y déjenme agarrarme un poquito de la presentación pasada, en el sentido de que yo también considero que mucha de la, de la retórica de Trump pues va a quedar ahí en pura retórica, porque estamos realmente, la economía mexicana y la economía estadounidense están intrincadas no solamente en una cuestión productiva, sino en una dependencia estructural por la rentabilidad. Y me refiero que las empresas estadounidenses están aquí en México por una cuestión sencilla de que les conviene en términos de rentabilidad. Regresarse a Estados Unidos sería muy costoso. Entonces, vamos a ver algunos indicadores para que entendamos esta idea y ver, digamos, cuál sería la perspectiva general que, pues, desde mi punto de vista, yo tendría acerca de esta reestructuración y sobre el rumbo que va a tener la economía mexicana. Entonces, voy a avanzar. Primero aquí les traje una gráfica de lo que son las exportaciones de distintos países como porcentaje de las exportaciones totales de la economía mexicana. Y como estamos viendo, la parte es toda esta área de aquí, pues representa más o menos alrededor del 85%, son las exportaciones de México a Estados Unidos. Si se dan cuenta, pues sigue siendo la mayor parte del mercado el mercado mexicano para las exportaciones. Le seguiría ahí Asia y después Europa y al final América del Sur, ¿no? Pero lo fundamental es que el mercado mexicano, la industria mexicana de exportación, su principal mercado es Estados Unidos. Veamos ahora lo contrario. ¿Cómo van las importaciones? ¿De quién importa México? Pues, fundamentalmente, si están viendo ustedes, en un 40 por ahí, 40% seguimos importando de Estados Unidos, pero Asia está incrementando ese porcentaje a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, eso va a ser importante porque la actual estructura productiva nacional depende de los insumos asiáticos y en un porcentaje también importante de los chinos. Entonces, difícilmente, y lo que estamos viendo es que ese porcentaje está creciendo, ¿no? A lo largo del tiempo. Estamos llegando hasta el año 2023 y bueno, vamos viendo cómo esa dependencia de los insumos asiáticos que está incrementando. Entonces, vamos a ver, bueno, a partir de aquí, cómo se mueven nuestras cuentas, nuestra balanza comercial. Fíjense aquí, esta gráfica es muy interesante, que tiene que ver con esas dos cosas. Por un lado, y ahí está el discurso de Trump, ¿no? Que nosotros como economía estamos perjudicando a la economía estadounidense. ¿Por qué? Porque tenemos un superávit con respecto a Estados Unidos, ¿sí? Esta línea aquí, la azulita, es el superávit que tiene México con respecto a Estados Unidos, ¿no? Y ese, digamos, es el argumento de Trump para decir que de manera general México está perjudicando a los estadounidenses. Sin embargo, lo que está pasando aquí, si ustedes ven esta otra línea, que es el déficit que tiene México con respecto a Asia. Entonces, si bien exportamos muchísimos productos a Estados Unidos, pues importamos todos los insumos intermedios de los asiáticos. Y ahora, ¿qué quiere decir? Que nosotros los estamos importando. No, no es de esa manera.
Las empresas estadounidenses, las empresas europeas que operan en la economía mexicana, fundamentalmente, digamos, si recordamos que nosotros somos un país maquilador, pues lo que hacemos es, si bien exportar el producto terminado a Estados Unidos, pero necesitamos insumos intermedios que son necesarios para la producción y la mayor parte de los insumos intermedios estratégicos los importamos de Asia. ¿Y quién los importa? Pues las empresas estadounidenses, las empresas europeas que operan en el país por una cuestión de costo. Entonces hay subsidiarias de las empresas estadounidenses o incluso pueden ser empresas chinas directas que producen una serie de dispositivos necesarios para la producción, de manera general, insumos intermedios como los microchips, eh, equipos, motores, de todo que se necesitan para la producción de automóviles. Y nosotros al exportar, lo que hacemos es maquilar esos componentes que vienen de Asia y los exportamos a Estados Unidos, ¿no? Y sigo diciendo nosotros, pero en realidad son las propias empresas estadounidenses que les conviene importar con un peso también fuerte, que implica que con un peso fuerte importas más barato, tienes salarios bajos y puedes vender con una ventaja diferencial importante a Estados Unidos, obteniendo una ganancia por esas diferencias, tanto salariales como de costos eh, que estamos viendo aquí. Entonces, ese es digamos, el espejo general, ¿no? Vamos a seguirle. Entonces, por eso les digo que la estructura productiva mexicana y estadounidense están intrincadas, ¿no? Por una cuestión de rentabilidad y difícilmente las empresas estadounidenses que estén en el país van a estar, pues digamos, incentivadas a dejar el país por una cuestión de que Trump empiece con esta retórica, pues digamos, de guerra comercial, pero es difícil porque es una cuestión de rentabilidad. Entonces yo lo veo ahí en ese término de retórica y ahorita vamos a ver cuestiones que son importantes. Aquí lo que yo les muestro es la cuenta corriente de México, que es la azulita, ¿no? Estamos ahí, eh, pues todavía tenemos un déficit de cuenta corriente, pero no estamos como en la situación de Estados Unidos. Estados Unidos es una economía que cada vez más se vuelve más dependiente del resto del mundo para su consumo interno, ¿no? Eh, y esta situación lo compensa principalmente porque tiene la industria financiera más poderosa del mundo y tiene los dólares, tiene su moneda es la moneda de reserva internacional y en los periodos, por ejemplo, como lo fue la pandemia, tienen la capacidad, ellos sí, de echar a andar la maquinita y financiarse a través de la emisión monetaria, que eso, digamos, es lo que ha pasado en Estados Unidos. Pero la cuestión aquí es que se profundiza su dependencia productiva, ¿no? A pesar de tener esa industria financiera todavía muy boyante, que les permite equilibrar, ¿no? Su sector externo. Pero vamos a avanzar. Y bueno, vamos a ver cómo nos ha ido en términos de inflación. Esta es una gráfica de la inflación un poquito de más larga data, de 1960 a 2023. Y bueno, hemos visto a lo largo de los años, desde los 90, cómo la inflación, tanto en México como en Estados Unidos, ha disminuido. Pero hay autores que obviamente explican esta disminución de los precios por dos cuestiones centrales. Primero, por la disminución salarial a nivel mundial a partir de una estrategia de relocalización de las grandes empresas estadounidenses europeas para llegar a lugares como Latinoamérica o periferias en Europa con bajos salarios para exportar a regiones de alto salario, ¿no? Entonces, esa estrategia posibilitó esa disminución de la inflación como primer factor. Y el segundo factor fue la entrada de China, el crecimiento de la productividad de la industria china, que también inundó a los mercados mundiales de productos muy baratos, ¿no? Entonces,
desde un punto de vista keynesiano, nada tiene que ver la tasa de interés, sino más bien una cuestión de salarios, de costos, de abatimiento de los costos, por una cuestión de productividad de los chinos, y la segunda, por una disminución de los costos salariales. Y bueno, vemos esta coyuntura que ha pasado a raíz de la pandemia. Aquí vemos de 2020, cuando rebotó la inflación y llegamos a niveles casi del 7%, tanto en Estados Unidos como en México. Ahorita estamos en niveles, creo, muy cercanos al 4.5%. En el caso de nuestra economía, pues todavía no alcanzamos la meta, que es del 3%. Y ahí estamos, ¿no? Porque también después de la pandemia, ese proceso de reestructuración generó un proceso inflacionario, que explicaría Kaliki también. Hay cuestiones monopólicas, hay ciertos tipos de productos como los energéticos que se han mantenido a nivel altos a lo largo después de la pandemia, y tiene que ver también con los conflictos bélicos que hemos estado viviendo en en, con Ucrania, por ejemplo, Israel, que tienden a encarecer el precio de los energéticos. Pero bueno, vamos ahí. Esta es, digamos, la gráfica de la inflación y lo que pasó posterior a la crisis del COVID. Aquí les voy a plantear ahí solamente unas grafiquitas acerca de cómo nos ha ido en términos de crecimiento. Nosotros, bueno, a partir de los 80s, 90s, que estamos dentro del contexto de un modelo exportador, en donde la idea era que la inversión extranjera directa nos iba a generar, ¿no? El desarrollo económico que no pudimos realizar con el modelo EASY. Pero bueno, lo que hemos tenido a lo largo de los años, a lo largo de este periodo, han sido crisis recurrentes y una desaceleración del crecimiento, de los ritmos de crecimiento, tanto en Estados Unidos como en México. Entonces, en el caso de la economía estadounidense, bueno, aquí vemos las gráficas de 95 hasta acá, pues realmente la tasa de crecimiento se ha venido moderando a lo largo del tiempo. Y bueno, con la crisis, después de la crisis de 2008, hubo una disminución de los ritmos de crecimiento, y bueno, la crisis COVID pues pone punto final, digamos, a ese ciclo de globalización exacerbada. Y ahorita estamos en una etapa de reestructuración. Esa es, digamos, la idea hacia dónde vamos a transitar, ¿no? ¿Qué ha pasado, por ejemplo? Algo interesante que vale la pena resaltar. En 2020, la economía mexicana descendió 8% del PIB. O sea, la caída fue durísima en la economía mexicana. En Estados Unidos, la caída fue relativamente menor, y la recuperación en Estados Unidos durante el 21 fue mayor que en México. Sin embargo, hay cosas interesantes, porque después, en 22 y en 23, hemos crecido mucho más que la economía estadounidense. Y eso a mí me llama la atención, porque me parece que el vuelco que se le ha dado a las políticas públicas que han tratado de recuperar el mercado interno a través de los programas sociales y programas de inversión en estas obras de infraestructura que se están generando, las vías férreas, las carreteras y todo lo que se ha hecho, ha impactado de manera positiva el crecimiento. Si bien no es una cosa impresionante, porque también los recursos con los que se cuenta son escasos, en el sentido de que no se ha endeudado el país para generar mayor gasto público, tanto de inversión como gasto social, y lo que se plantea es tratar de hacer políticas de redistribución, cobrándole a los que antes no pagaban y destinando esos recursos tanto a los programas sociales como a los programas de infraestructura. Pues ha tenido un impacto positivo. Y la economía mexicana, si bien está, digamos, intrincada, depende del ciclo de Estados Unidos, pues en estos últimos años ha tenido un poco de mayor margen de maniobra, pues ha crecido mucho más que la economía de Estados Unidos. Entonces, para mí eso tiene buenas perspectivas, en el sentido de que el desarrollo de los mercados internos a través de estos programas sociales y programas de infraestructura, pues ha permitido a la economía mexicana
si bien depender de Estados Unidos, pero también tener un mecanismo endógeno de crecimiento. Aquí, ¿yo qué les presento? Bueno, cosas impresionantes y que tiene que ver con lo que estaba platicando. La productividad en China, ¿sí? La tasa de crecimiento del PIB en China durante varios periodos, por ejemplo, aquí les pongo, en el caso de 81 a 90, crecieron a una tasa del 9.3%. En el periodo del 2000 al 2010 crecieron a una tasa del 10.37%. Y ya en el periodo post-crisis, después de la crisis de 2008, cuando se desacelera la economía y particularmente 2010 con la crisis europea, ya la economía china se desacelera, pero sigue creciendo una tasa del 6.9%, ¿no? La industria, el sector industrial en China, pues ha crecido a tasas del 16, del 11, del 10% durante todos estos periodos y obviamente después de la crisis se desacelera, pero sigue creciendo una tasa del 6%. Entonces, es impresionante que durante 40 años, ¿no? La economía china mantenga unas tasas tan altas, ¿no? Y eso lo que le ha permitido es pues tratar de evolucionar en términos tecnológicos. Como lo hemos visto, China es una de las economías exportadoras más importantes de exportaciones de alta tecnología, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que es un dato importante, la productividad total en China, los ritmos de crecimiento, ¿no? Vemos, por ejemplo, que han crecido al 8% la tasa de crecimiento de la productividad. Y en este último periodo de 2010 al 22, 4.74%. Y la productividad industrial, pues, está en 7.95, la tasa de crecimiento de la productividad industrial, y 6.41 en esos periodos. Entonces es importante ver que las políticas que ha realizado a través de los planes públicos, los planes quinquenales, han tenido un efecto positivo en la aceleración de los ritmos de crecimiento de la productividad industrial. Y siendo caldoriano, eso les ha permitido que su economía crezca de una manera impresionante durante muchos años. Voy aquí a ver, estas son las gráficas que reflejan eso, ¿no? El crecimiento total de la economía es la línea azul y el crecimiento de la industria manufacturera es la naranja. Y vean, por ejemplo, el proceso de desaceleración que se presenta después de la crisis 2008 y que, bueno, ha mantenido, digamos, apretada en términos de crecimiento la economía china y que sin embargo, bueno, 6% era lo que nosotros crecíamos, a la tasa que crecíamos en el milagro mexicano, en aquel modelo Easy. ¿Qué sería crecer al 10%? Pues nosotros nunca hemos sabido qué es crecer a esas tasas durante varios años. Vamos a ver el comparativo con México, y aquí porque es importante, ¿no? Fíjense aquí la tasa de crecimiento de la productividad en México. En el último periodo de 2010 al 23, fíjense en la tasa de crecimiento industrial de menos 0.94%, ¿no? La productividad industrial disminuye en el caso de México y eso es evidencia de que la inversión extranjera que ha llegado al país pues no ha tenido ningún impacto positivo en términos del desarrollo industrial. De hecho, como ustedes observan abajito, la tasa de crecimiento del PIB durante ese mismo periodo, pues se va desacelerando a través del tiempo. En 80 teníamos, por ejemplo, la tasa de crecimiento de 80 a 90 fue de 2.5, de 90 a 2000 de 3.67, que fueron los mejores años, pero a partir de ahí hay un proceso de desaceleración. Incluso del 2018 al 2022 lo que tenemos es una tasa del 0.15 por la crisis también del COVID. Pero lo importante es aquí el sector industrial. El sector industrial se ha desacelerado muchísimo, ¿no? Si bien hubo tasas de crecimiento de ese sector del 4.5 de 90 a 2000, que fue, digamos, el auge de este modelo exportador y de la inversión extranjera directa, pues ahora en este último periodo de 2000 a 2010 a 2023, de 1.13. O sea, sin una política industrial dirigida por el Estado, realmente este modelo liderado por la inversión extranjera y por las grandes corporaciones ha sido un fracaso para la economía mexicana y en términos de la productividad,
pues realmente aquí se ve el fracaso con una disminución de la tasa de crecimiento en 0.94%, ¿no? O sea, si ustedes comparan con las tasas de crecimiento de China, pues no hay, digamos, pues la comparación es abrupta, ¿no? Los chinos crecen a tasas aceleradas, mientras que la industria mexicana está en una desaceleración completa, ¿no? ¿Y eso a qué lo atribuyo yo? A una cuestión de la inexistencia de una política industrial. Y aquí vemos la dinámica del PIB, la tasa de crecimiento del PIB de la industria manufacturera y del PIB global, pues van siguiendo ese patrón, ¿no? Que se desacelera después de la crisis, pero estamos hablando de tasas del 2% en promedio, ¿no? Entonces, no es el caso de la economía china, que a pesar de la crisis crece casi al 7%. Aquí vemos la tasa de crecimiento de la productividad. ¿Cuánto tiempo tengo? Tenemos unos minutitos para ir cerrando, por favor. Voy cerrando, ya voy a acabar. Gracias. Aquí ven la dinámica pues magra de la productividad, o sea, crecemos al 0%, ¿no? Entonces eso, comparado con China, pues no tiene mucha relevancia. En el caso de la economía mexicana, la industria no está generando, no está siendo el motor del crecimiento económico. Y aquí la importancia del sector 2, que sería la manufactura, pues está alrededor del 30%, es lo que representa el sector secundario del PIB, 30%, y casi 65% el sector terciario, servicios, y esa, digamos, es la estructura. En términos de empleo, los servicios ocupan el 60%, la industria alrededor del 28-25% del empleo. Y bueno, en términos de influjos de inversión extranjera, ¿qué es lo que vemos? Que en los últimos periodos, pues, de esta reestructuración productiva, pues si bien Estados Unidos ha recibido la mayor parte de la inversión extranjera en términos globales, bueno, China y América Latina no se quedan atrás. Los grandes perdedores de este periodo han sido los europeos. De manera general, ellos están perdido inversiones extranjeras en los países, y eso habla poquito les pongo el caso del cierre de las plantas de Volkswagen en Europa, ¿no? Voy en México tenemos estas entradas de capital, y estos dos últimos años, 22 y 23, han sido pues relativamente buenos en la entrada de inversión extranjera en este entorno de la relocalización global, que tiene que ver con esta pelea hegemónica entre Estados Unidos y China, ¿no? Entonces nosotros, desgraciadamente, estamos en el marco de dominio de Estados Unidos, y bueno, muchos de los capitales que entran a México pues están replanteándose la posibilidad de esta guerra hegemónica con los chinos. Entonces, eso también ha generado este proceso de entrada de inversión extranjera en México en estos dos últimos años. Y bueno, ¿cuáles serían para mí? No sé cuánto tiempo tenga, o si quieren concluyo y lo dejo aquí, y ahorita si hay alguna pregunta lo vamos Sí, reflexionando. un minutito, por favor, profesor, y vamos a tener tiempo para que pueda seguir durante comentarios, aprovechar preguntas. Perfecto. Pues entonces aquí rápido, un minutito, lo único que les comento en términos prospectivos, pues que para México hay retos importantes en términos de que si la cuestión es alinearnos de manera general bajo la hegemonía de Estados Unidos para formar un bloque, pues la cuestión es muy quisquillosa y preocupante, porque se tiene que competir con la economía china, y las economías asiáticas, en el sentido de que si queremos poder ser competitivos, tendríamos que lograr equilibrar esos ritmos de productividad que tiene la economía china, lo cual yo lo veo muy difícil, pero no imposible, siempre y cuando se generen políticas industriales que vayan encaminados a ese tenor. Lo dejo aquí, y eso es, digamos, la reflexión que tengo. Tendríamos que hacer más política industrial.
Yo no me preocuparía tanto de Trump porque la hegemonía de Estados Unidos depende de que funcione en bloque con México, porque México y las economías latinoamericanas han sido un mecanismo de rentabilidad para las empresas extranjeras y principalmente las estadounidenses. Entonces, si bien es preocupante como lo manejaban antes esta retórica xenófoba de Trump, en términos productivos hay dificultades que impedirían, por ejemplo, el rompimiento del tratado, ¿no? Porque al final les conviene a ellos, ¿sí? Y a nosotros nos convendría hacer política industrial para poder hacer una sustitución de importaciones de los bienes asiáticos y poder generar más valor agregado, que eso se encaminara a una mejoras salariales en términos productivos. Bueno, ahí le dejo y dejo de compartir. Bueno, pues muchas gracias por tan valiosa participación y pues continuando con toda esta temática, le doy la presentación al maestro Miguel Ángel Barrios, profesor investigador de la UAM Azcapotzalco, que nos presentará su tema Tendencias de las remesas familiares mexicanas hacia los años 30. Y pues adelante, maestro. Muchas gracias, Mario, muy amable. También le agradezco mucho su presentación a Jorge Bustamante y no menor también el agradecimiento a Fortino Vela. Y comentar algunas cosas en torno a lo que ya vienen planteando. Voy a destacar dos cosas en términos de la presentación de Fortino y de Jorge, respectivamente. Son dos palabras, de hecho. En términos de Fortino, la palabra hegemón. Yo creo que es muy relevante en términos de las discusiones que podríamos estar teniendo y deberemos de tener permanentemente para el análisis de la economía mexicana, dada la característica en la cual yo he venido trabajando, que es pensar en un análisis sincrónico y diacrónico en el marco de una estructura y coyuntura de la propia economía mexicana. Y lo de Jorge Alonso Bustamante es la conveniencia, la palabra conveniencia. La palabra conveniencia para México en torno a lo que es Estados Unidos. Y sumaría una palabra más, menor, es la retórica. La palabra retórica que mencionó Jorge en torno a la propia retórica de Donald Trump. ¿A qué me llevan estos dos comentarios de principio de Fortino y de Jorge? A pensar que el estudio de la economía mexicana y el vínculo hacia, no digo la economía mundial ni en el marco de la globalización, sino digo en el proceso de el mercado mundial, ¿no? Mercado mundial visto desde una perspectiva más crítica y de amplitud en términos de las extensiones e intensificaciones de las fuerzas centrífugas y centrípetas del desarrollo histórico del capitalismo y ver dónde estamos ubicados. Bueno, particularmente yo lo que quiero hacer es una reflexión del camino que están viniendo desarrollando las propias remesas familiares y plantear solamente dos comentarios en torno a un conjunto de ilustraciones estadísticas, gráficas, del comportamiento de estos ingresos provenientes del exterior, derivado de los connacionales, predominantemente o casi en un predominio absoluto, ubicados en Estados Unidos, en un conjunto muy amplio de las ciudades y estados norteamericanos. Bien, por supuesto que de principio quiero plantear algo que parecería, yo lo reflexionaba, parecería que las remesas familiares las estudiamos y veamos si son importantes macroeconómicamente y ya, se acabó. Pero derivado de los procesos históricos de cambio que se han venido dando a lo largo de estos 25 años de siglo, me hace pensar que uno tiene que estar de manera permanente viendo qué es lo que pasa con esto. Porque las remesas familiares ya no son un ingreso eh, fortuito para las clases sociales mexicanas o para las clases vinculadas hacia el fenómeno migratorio o los poblados de tradición migratoria, sino ya es un ingreso de carácter permanente vinculado como a algunos enfoques lo plantean, del componente del ingreso. Pero también ver cómo se ha venido dando este cambio, particularmente en México,
de estos flujos migratorios. Y algo que no voy a dejar pasar, porque soy un inquieto del estudio del capitalismo visto en su perspectiva global, es la particularidad de la multipolaridad del capitalismo contemporáneo. Y dentro de esta multipolaridad, algo que llamo es la tripolaridad de centros regionales gravitatorios, ¿no? Repito, es una tripolaridad de centros regionales gravitatorios. Y lo voy avanzando, en particular con China, Rusia y por supuesto Estados Unidos. Es la otrora tríada de la segunda posguerra, vista en Estados Unidos, Alemania Occidental y Japón, esta ahora la que va a conducir, comandar, dirigir, arrastrar el capitalismo del siglo XXI. Esta declaración que doy es muy aventurada, pero el estudio lo hago con base en tendencias históricas y de largo plazo de lo que ha venido desarrollando el capitalismo en sus diferentes etapas, ya sean centrales y periféricos y ambas. Lo primero que quiero plantear es, visto los procesos de evolución de las remesas familiares. Aquí una ilustración de estos flujos desde el año 2000 hasta el 2022. Más adelante estoy planteando datos actualizados, pero aquí me permite ver nada más un rasgo característico de la temporalidad y de los espacios temporales de acuerdo a cierta división por crisis, como la crisis 2008 con epicentro en Estados Unidos, sector inmobiliario, y la crisis 2020 con el histórico 20-24, ¿no? Derivado de la crisis pandémica y el lockdown. Entonces, solamente un carácter de ilustración y lo que vemos es el carácter permanente de crecimiento de las remesas familiares. Es decir, las remesas familiares crecen del 2000 al 2022 en promedio 4% anual, ¿no? De que de por sí ya es algo considerable, a pesar de que sean precios corrientes medidos en dólares. Y de ahí tenemos un conjunto de periodos como el vinculado más al gobierno foxista, pero hasta momentos antes de la crisis inmobiliaria, con tasas por medio anual poco mayores de 18%, muy considerables, cayendo posteriormente de manera drástica a tasas del 5.5% también, y que como al ser una variable económica y financiera, pues bueno, nada despreciable que estemos creciendo a esa tasa en esta variable. Eh, con la presencia de la crisis pandémica, se esperaba que las remesas familiares fueran una de las principales variables que iban a detonar en disminuciones sumamente drásticas. Por el contrario, se presentaron fuertes incrementos a lo largo y ancho del mundo. Las evidencias son muy claras y los estudios que se están propagando hoy día al respecto es por algunos, digámoslo así, por principios de precaución, digámoslo, ¿no? Desde una perspectiva de la lógica o del consumidor. Bueno, voy a saltarme esta gráfica, que es simplemente una tasa de crecimiento que se tiene eh, de las remesas familiares, y me voy a ir a ver un poco más la perspectiva de largo plazo, ¿sí? Que esta gráfica me gusta mucho utilizarla preferentemente para estudiar las remesas familiares, y independientemente del periodo 65 a 95, cuando había una relativa más sincronización con el ciclo de 10 años de Estados Unidos, en el 95 tenemos un periodo de boom de las remesas, pero algunos lo asocian principalmente a que son modalidades más claras de contabilizar por parte del Banco de México. Sin embargo, no es difícil identificar que las presiones hacia la sociedad mexicana y el mercado laboral devinieron en fuertes volúmenes de migración México hacia Estados Unidos y por lo tanto de remesas familiares. Es una cuestión realmente ahí de intermediación. Y además de los efectos que tuvo la recesión. No llegamos al 2008 para tener esa recesión, sino desde el 2004-2005, donde el sector construcción da muestra
como un sector adelantado al respecto. Después vienen procesos de cambio en el 2012, relativa estabilidad, ¿no? De crecimiento. Y esta palabra la quiero subrayar hasta doble, ¿no? Porque es una relativa estabilidad. Estados Unidos va creciendo, pero países periféricos como México no lo van haciendo. No obstante, las remesas familiares sí. Y en el gobierno de Peña Nieto crecen sustancialmente, pero adelantándonos al siguiente periodo del gobierno de la 4T, estas remesas todavía crecen de manera más considerable. Vean ustedes, el monto total de remesas familiares o de ingresos provenientes del exterior por concepto de remesas familiares en el gobierno de la 4T, nada más para la administración de Andrés Manuel López Obrador, desde su primer trimestre hasta su último trimestre, suman 319 mil millones de dólares. La dinámica es la que se ilustra, ¿no? En términos anualizados, son datos trimestrales y anualizados. ¿Por qué pongo esta idea de datos trimestrales anualizados? Para ver cuál ha sido la tendencia año tras año, ¿sí? Y estábamos subiendo en promedio de poco menos de 35 mil millones de dólares que tenía México, que de por sí ya ya eran datos históricos, récords históricos y volúmenes muy altos en comparación a un conjunto muy amplio de países alrededor del mundo, pero no tanto. Estábamos en tercer lugar aproximadamente, por debajo de China y la India, según luego estos se lo van llevando, los primeros dos lugares, pero México estaba recibiendo muy cerca de 35 mil millones de dólares a finales de 2018 y principios de 19. Llega la pandemia y se esperaba que cayeran las remesas. ¿Cuál es la sorpresa? Que no. Y esa es la respuesta, ¿no? Recuerdo que las discusiones se estaban dando, estábamos discutiendo que era muy probable que se llegara a 42 mil millones de dólares, terminado el año 2020 ya con esa muestra de un camino diferente en términos de la perspectiva del propio migrante mexicano ubicado en Estados Unidos. Pero lo que sí nos esperaba era que a lo largo de los siguientes años se tuviera un mayor volumen de remesas. Puede ser, puede ser que este crecimiento de remesas desde el 2008 y previo haya sido también encaminado, empujado y provocado por este discurso xenófobo por parte de Donald Trump en su primera administración. Pero es más de llamar la atención lo que sucede en el 2021, 22, 23, 24, que es la administración Biden, ¿sí? Es decir, ya son récords, récords promedio anual superiores a los 60 mil millones de dólares. ¿Qué tanto son 60 mil millones de dólares? Es un volumen muy amplio de dinero que bien lo podemos identificar también en una perspectiva de largo plazo con relaciones a el PIB. Utilizamos el PIB como un numerador, un numerario, para ver más o menos qué tanto están creciendo las remesas, ¿no? Las remesas no forman parte del PIB, ¿no? Pero sí nos podemos ver, sí podemos identificar claramente que de 2013 hacia la fecha es un crecimiento considerable, una tendencia, es decir, muy alta, ¿no? Una pendiente sostenida. Y no vemos de manera considerable o importante una disminución de las remesas, eh, a pesar del ascenso de la segunda administración para Donald Trump, ¿no? Y me voy a detener más adelante en esto último que estoy mencionando. ¿Y por qué? Pero regreso a esta ilustración. Las remesas familiares ahorita están superando en relación al PIB el 4%, ¿no? Visto así. ¿Pero qué significa esto? Bueno, es importante saberlo. Jorge planteaba algo muy interesante en términos de en dónde apuntar el crecimiento de México y es consolidar ciertos núcleos internos, endógenos de desarrollo, de crecimiento para el desarrollo, que fortalezcan desarrollos de las fuerzas productivas que tengan efectos sobre la productividad y así poder generar derramas económicas a través de la distribución. Son retos muy importantes que tiene México para poder fortalecer el mercado interno. La administración actual de la actual presidenta es un gran reto. No lo sé si lo vaya a lograr, no auguro ni positividad ni negatividad, sino simplemente creo que
lo que sí se necesita, y me adelanto al respecto, es un nuevo pacto social que tiene que darse con la clase, con un conjunto diverso de clases políticas, clase empresarial sobre todo, y algo que tienen que jugar de manera relevante es el desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Sí? Bien, las remesas familiares sí forman parte del ingreso nacional disponible, y esto es todavía un poco más alarmante, porque si nosotros hacemos esta comparación de los ingresos por concepto de remesas mediante el ingreso disponible, pues estamos teniendo que en los años recientes está superando el 4% en promedio, ¿no? Llegando casi para los hogares al 6%. No tengo los datos actualizados a 2024, ¿no? Por cuestiones de la propia cuenta correspondiente de los ingresos provenientes del exterior. Pero se va actualizando poco a poco, pero no se ve que vaya a caer. Estamos en 5% aproximadamente. ¿Qué significa eso? Significa que sí, efectivamente, los migrantes mexicanos a través de los ingresos que están enviando de Estados Unidos hacia México, sí están generando un efecto de sostenimiento hacia la economía mexicana. A diferencia de que muchos estudios lo hacen, si las transferencias internas a través del gobierno o bien las políticas de asistencia pública mediante el reparto de dinero son las que están moviendo la economía. Yo creo que este segundo lo que está generando son fuertes procesos de inflación en lugar de generar riqueza. En cambio, las remesas familiares ya son resultado de una generación de riqueza que no es de rama específicamente en México, pero que sí viene también a generar un efecto inflacionario a través del gasto. Son casos, son cosas particulares que además no son centrales en la determinación de la inflación, pero que sí van abonando particularmente, ¿verdad? Ahora bien, algo que también me llama mucho la atención en ver, y que lo mencionaba Jorge, es sobre la cuestión de la cuenta corriente. Las remesas familiares son muy importantes en términos de el vínculo con la cuenta corriente. Son parte de los ingresos. Me voy a saltar esta para irme a una más actualizada, que esa es la actualizada. Repito, las remesas familiares son es parte del ingreso de la cuenta corriente, y yo lo que hago es algo muy sencillo. Digo, bueno, a ver, la línea azul es el volumen o el saldo de cuenta corriente. Está muy cercano, así igual, trimestralmente. La serie anterior, estas son datos anualizados respecto al PIB. Estos son datos del volumen de las propias remesas respecto a la cuenta corriente. Y digo, bueno, miren, si no existieran remesas familiares, el déficit en cuenta corriente debería de pronunciarse de manera considerable. Y es muy sencillo, simplemente descuéntale el volumen de las remesas familiares. Y lo que vemos es que por momentos o etapas a través del tiempo de todo este comportamiento, la brecha entre una y otra variable se extiende, y eso es muy peligroso yo diría por tres vías. Uno, los desequilibrios que va generando a través de la cuenta financiera. Número dos, las presiones a las reservas internacionales. Y tres, por supuesto, el efecto que va teniendo sobre el tipo de cambio. Entonces, hablar de un tipo de cambio relativamente sostenido por condiciones macroeconómicas internas es un tanto idílico plantearlo si no se tiene considerado la influencia que tiene el concepto de remesas a través de esta entrada de dólares. Bien, voy concluyendo esta idea al decir también de ver un comparativo. Históricamente, las remesas familiares en relación al PIB y el PIB de un conjunto diverso de entidades federativas se concentraba en el Bajío, ¿no? Y decíamos, oye, esta gráfica, haciéndola en el año 2000, nos salía, por supuesto, Michoacán muy alto, Zacatecas muy alto, Guanajuato, ahí estaban. Esos tres se llevan una gran parte de las remesas, y por supuesto el peso en relación a su PIB era muy, muy alto. Pero ahora la idea es la siguiente. Hay sí una diversificación, pero no es tanto una diversificación, sino más bien a lo largo y ancho de nuestro país las remesas han llegado. Es decir, ya no solamente se geolocalizan en el Bajío, sino resultado de la transformación del fenómeno migratorio
que se ha tenido durante estos 25 años, que también podemos hablar al respecto de ella, el resultado es que las remesas familiares llegan a todo el país, a todas las entidades federativas y a un conjunto muy amplio de ciudades, pasando por las áreas metropolitanas que de por sí ya son muy importantes. Bien, concluyo con dos comentarios, ¿no? En términos de los pasos que he dado con esta reflexión del día de hoy. Por supuesto, seguir en el análisis de la importancia macroeconómica de las remesas, tanto a nivel interno como externo, es decir, a nivel interno, en las cuentas internas, como la generación de riqueza o la generación de ingreso nacional disponible, porque es el ingreso que tienen las familias de tradición migrante, y cuentas externas vinculadas a la balanza de pagos. Y la otra, que es vinculado también a los dos comentarios de dónde partí, dentro de lo que dijo Fortino Vela y Jorge Bustamante, es la importancia de las remesas, implica, por supuesto, el fenómeno migratorio, ¿verdad? Es decir, ¿por qué suben las remesas? Bueno, pues porque hay más migración. Sí, eso es cierto. Pero lo que nos está llamando la atención en este momento en términos de si Donald Trump puede llegar porque lo ha dicho, yo puedo poner un impuesto de 25% y nos afectaría considerablemente a la importancia macroeconómica de las remesas, ¿verdad? Pero pensémoslo desde una perspectiva geopolítica y la estrategia, no solamente de México. Lo dijo Fortino. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer este gobierno? Tiene que verlo con una forma muy interesante e importante de poder negociar, intercambiar, ¿no? Sí, pero también Estados Unidos. También Estados Unidos, en algún momento, Yellen le dijo a Donald Trump, si tú cierras completamente las puertas de la migración, vas a presionar el mercado laboral, porque parte de esa fuerza de trabajo que entra, lo digo así, tal cual, ¿no? Es un trabajo que entra al mercado, es un trabajo friccional que permite equilibrar ciertas tasas salariales en el mercado y en los sectores. Eso me hizo reflexionar en términos de la importancia, la codependencia. Por supuesto, nosotros vamos a codepender más siempre a través de los ingresos de la contratación que se hagan por los migrantes mexicanos. Pero ellos también dependen de nosotros en términos de las necesidades de cantidades de trabajo. Eso pasó en la década de los 40 ¿no? Cuando Estados Unidos se vinculó a la Segunda Guerra Mundial y se derivó en el programa Bracero que termina hasta 1969. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Bueno, estamos entrando a una etapa, y por eso digo a la década de los 30. Las remesas familiares en México, desde mi perspectiva, por un juicio tal vez no enteramente científico, pero sí desde una perspectiva histórica del manejo de tendencias y secularidad del capitalismo, difícilmente va a bajar de los 40 a 45 mil millones de dólares, ¿no? Durante los próximos años. Así es que tenemos una década de los 30 en la cual nos puede generar nuevos augurios. Ya para 1930 Donald Trump no va a estar en el gobierno, pero lo cierto es que no sabemos si va a haber una continuidad bajo esta idea del trumpismo, ¿no? Como se está manejando en algunos medios, en algunas literaturas, como el trumpismo 2.0. ¿Y qué significa eso? Aquí va, es una gran síntesis lo que voy a plantear. Una etapa en la que Estados Unidos está operando como uno de estos tres ejes de la tripolaridad, ¿sí? Con influencia regional, ¿sí? Gravitatoriamente a su espacio geográfico, geoestratégico, con intereses políticos, económicos, para generar una fuerte disputa hacia China. Yo, en lo personal, bajo el análisis de una geopolítica, veo muy difícil el acercamiento a Rusia, es decir, no, las distancias son relevantes, y contra China, pues, y con China no, menos ahora. ¿Por qué? Porque lo primero que va a hacer Trump, una de las principales cosas es el eje articulador será combatir la posición de China en el mercado mundial, ¿sí? Contra Estados Unidos, ¿no? Así, ¿cuál de estos estados nacionales se van a posicionar de mejor forma? Y aquí lo que decía Fortino, ¿no? O sea, la idea de cómo nos vamos a mover bajo la siguiente etapa de un nuevo hegemón. ¿Habrá un nuevo hegemón? Desde mi perspectiva lo veo muy difícil, pero bueno, hay una forma diferente de cómo se va a articular, pero eso es contenido de otra reflexión y presentación.
Por el momento dejo esto que he presentado y les agradezco. Si hay algunos comentarios, pues estoy a las órdenes y podemos intercambiar algunas cosas. Pues muchas gracias, Luis y Mario. Muchísimas gracias a usted, profesor. Efectivamente, pues pasamos a la sección de comentarios, preguntas y respuestas con los alumnos, con compañeros que quieran participar. Si gustan levantar la mano, se les da acceso al micrófono. Si quieren escribir en el chat, las preguntas que escriban serán leídas a los ponentes. Entonces, pues esperamos sus participaciones. Sí, ahí está. Pues creo que el compañero José Manuel Bernal tiene alguna participación, entonces si gustas encender tu micrófono, por favor. Sí, muchas gracias. ¿Ya me escuchan? Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, actualmente yo estoy tomando la UEA de Estructura Económica de México, el maestro Miguel, y la cuestión estructural pues es algo muy importante, ¿no? En el análisis que hemos ido haciendo. Eh, la pregunta concreta es esta, en términos estructurales, ¿cómo, para cualquiera de los dos primeros ponentes, cómo podemos pensar que México estructuralmente no se va a integrar? eh, ¿Cómo se va a integrar México estructuralmente a las cadenas de valor mundiales sin depender, como siempre, de un modelo de manufactura maquiladora que depende de insumos y cadenas globales controladas desde el exterior? ¿Y cómo podemos enfrentar el reto de dejar de ser mano de obra barata y manufactura básica, que no importa tecnología, que solamente importa tecnología y bienes de capital? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, José Manuel. ¿Algún otro compañero para ir sumando las presentaciones y al final sumar las respuestas? Sí, bueno, en mi caso yo tengo una pregunta para el maestro Miguel Ángel. Bueno, mi pregunta sería, de acuerdo a todo lo que ya nos mencionó en su trabajo de investigación, como tal, bueno, ya sabemos que a río revuelto ganancia de pescador, ¿no? Entonces se nos vienen unos temas complejos con Trump en su nuevo mandato. Entonces mi pregunta es, bueno, ahora que Trump va a asumir mandato y se sabe que él tiene dinámicas de America First en el sentido de que busca que Estados Unidos crezca económicamente, y pues para eso, como lo mencionaba el doctor Miguel Ángel, requiere de la cooperación de la mano de obra mexicana, ¿no? Y al mismo tiempo de cambiar las dinámicas que venía trabajando el presidente Biden. Mi pregunta sería, ¿de qué manera México cree que le podría sacar provecho a a toda esta dinámica de competencia económica con China, al mismo tiempo los problemas que está teniendo con países como Rusia, que pues de alguna manera es una situación tensa? ¿De qué manera México podría beneficiarse teniendo como en cuenta que Estados Unidos es su principal socio comercial? Yo Ok. tendría una pregunta, nada más antes de que se cierre este round de preguntas, tanto para el profesor Fortino como Miguel, en el sentido, a ver, yo les hago esta pregunta. ¿Ustedes creen que, digo, una buena política en términos internacionales sería no dejar, eh, tratar de hacer ciertos acuerdos con los chinos para impedir una versión más agresiva de una política estadounidense? Y lo digo en qué sentido. Cuando estaba Andrés Manuel, una vez Estados Unidos amenazó eh, con ciertas cuestiones arancelarias, y Andrés Manuel les hizo un guiño a los chinos con una celebración ahí. O sea, no se puede, yo creo que lo correcto sería tratar de acercarnos a los chinos, a Rusia, seguir haciendo política ahí para evitar, digamos, ser absorbidos totalmente por Estados Unidos. O sea, esa es digamos,
¿cómo le podríamos hacer ahí para equilibrar, ¿no? O sea, porque es una cuestión fundamental. Entonces, yo no vería una ruptura como lo ve Miguel en términos generales con los chinos. Habría que negociar, habría que entrarle a negociar, ¿no? Esa es la pregunta. Y la segunda, que tiene que ver con lo que dijo Miguel acerca de la inflación. Yo no creo que las políticas de gas, ¿cómo se llama? De planes de, de pagos de políticas sociales generen inflación porque son distributivas, no se está generando, no se está echando a andar la maquinita, es una cuestión fiscal. Entonces, yo no veo presión por ahí. De hecho, si vemos ahorita el componente subyacente de la inflación, ese ya está en 3.8, ese ya alcanzó la meta. El problema es la no subyacente que tiene que ver con los energéticos y que eso sí se ven afectados por la cuestión internacional. Entonces, yo, digamos, esa sería la pregunta: ¿por qué ves tu problema inflacionario en términos de este proceso redistributivo que no es echar a andar la maquinita del dinero? Pues ahí me quedo. Ok, muchas gracias, profesor. Si sale alguna pregunta más de los compañeros y si no, pues damos inicio a las respuestas y comentarios. Creo que hay un comentario más. Sí, buenas tardes. Este, bueno, precisamente, bueno, ese es un comentario, precisamente comulgo con lo que menciona el señor Jorge Alonso, en el sentido de que yo, bueno, a mi punto de vista personal, creo que el problema, perdón, la política de gasto social no se podría visualizar, como un problema que puede generar inflación. Sin embargo, creo que algo que es que como economista sí tengo por ahí el apunte de que a medida que se está recuperando el poder adquisitivo del salario, también en términos de productividad, también la clase trabajadora tiene que aumentar estos niveles. Así como aumenta el salario real, tiene que aumentar la productividad para que no haya un tipo de desfase. Eh, y de esto también, aumentando la productividad, podríamos en términos reales proyectar este crecimiento ya en conjunto, ya en el agregado. Y si bien pueden ser políticas de corte, de distribución, o de objetivos de equidad por parte del gobierno, creo que si no se aumentan los niveles también de productividad de la fuerza laboral, pues ahí tendríamos un tipo de problema, ¿no? Ok, muchas gracias, compañero Carlos. Han llegado otras preguntas por el chat, pero yo creo que si podemos ir respondiendo estas de una manera lo más breve, concreta posible, y luego damos paso a los demás compañeros que tengan inquietudes. ¿Les parece bien? Correcto. Entonces, si gustan, en el mismo orden de las ponencias, lo que tenga que contestar el doctor Fortino. Sí, muchas gracias a todos por sus preguntas. Me da mucho gusto la participación de los estudiantes. Implica que van bien. Miren, las primeras preguntas en realidad se tratan de un poco de lo mismo. La mejor forma de que México pueda aumentar su participación en las cadenas de valor, desde mi punto de vista, es creando, es innovando, ¿sí? México se ha pasado por décadas, incluso yo creo que antes de que ustedes nacieran, tratando esto de la transferencia tecnológica que nunca se ha concretado, ¿no? Es decir, mientras no seamos capaces de generar innovación, de crear patentes, de crear productos propios, siempre seremos maquiladora, ¿no? Y eso tiene que ver con, pues,
con un proceso yo creo que más fuerte. Por eso Estados Unidos no es nada tonto y las políticas migratorias, pero las políticas inmigratorias a Estados Unidos sí dan puertas abiertas al llamado STEAM. La gente que está en STEAM de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esos son bienvenidos, ¿no? Porque parte del avance chino, yo diría también del avance de la India, no hay que perder de vista a la India, que viene ahí empujando también fuerte, tiene que ver con que ellos en algunas décadas pasadas enviaron a muchos estudiantes a universidades gringas, a universidades alemanas, y ellos en este tipo de disciplinas, ingenierías, matemáticas, y ellos, digamos, asimilaron, aprendieron los procesos, se los llevaron a China, y al principio los procesos eran copias, ¿no? Copias de los productos americanos, pero en la medida que fueron madurando, yo creo que han ido mejorando bastante, ¿no? Entonces, esto de los Steam es algo muy importante, ¿no? Yo creo que una buena forma de poder integrarse más eh, a- o agregar más valor a las cadenas de valor es pues que haya más componentes que sean realizados acá y no solamente armando o algunas autopartes, por ejemplo en la industria automotriz, solamente las autopartes, sino generando el motor o parte de la computadora de un auto. Esto es en el sector industrial, en el sector automotriz, pero puede ser en cualquier otro sector industrial, ¿no? Esa es una. Y la otra ya la dijo, ahorita yo creo que la va a recalcar el doctor Jorge, no tenemos política industrial. Desde hace rato no tenemos política industrial, entonces no hay dirección en ese camino, ¿no? Y luego la pregunta sobre si debemos volver a China, yo creo que sí, pero yo creo que, digamos, sí, yo creo que sí, es conveniente, no sé qué tan conveniente sea, pero yo creo que debemos actuar más bien como bloque regional, como América Latina. Es decir, juntarnos con los grandes, con Brasil, con Argentina ya no, porque pues tienen a una persona ahí, rara en el gobierno, ¿no? Pero con Brasil y con alguna otra, pero Brasil, quizás Chile, aunque Chile también es muy pro Estados Unidos, ¿no? Entonces, y tratar de formar un bloque en donde podamos hacer frente a los embates de otras economías. Ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, profesor Fortino. Seguiríamos con el profesor Jorge Alonso. Bueno, muchas gracias. La pregunta de la estructura es muy importante y tiene que ver, pues yo coincido con muchas cosas que lo que dijo aquí el profesor Fortino. Lo que necesitamos es una política industrial, pero una política realmente en serio, ¿no? A ver, ahorita lo que tenemos en este gobierno, si bien son planes que yo resalto que son buenos, en el sentido, a ver, una economía puede crecer por tres formas: consumo interno, inversión y exportaciones. Nosotros tenemos exportaciones, una industria manufacturera que nos da empleo y eso no hay que desdeñarlo. Tenemos que desarrollar un mercado interno, ¿sí? A través de consumo, ¿no? A través del desarrollo de infraestructura, que es lo que se está haciendo a través de la inversión. Y yo resalto esos puntos. La red ferroviaria es muy importante. Convertir al país en un hub es fundamental y es trascendente para el país. No solamente conectar todas las regiones del país, sino intentarnos conectar con América Latina. Entiendo que se está intentando poner un ramal del tren en Guatemala, y eso es muy importante porque siempre hemos sido bloqueados para conectarnos con América Latina. Si se lograra hacer un ramal del tren que viajara hasta Argentina, eso sería lo más importante que podríamos hacer como latinoamericanos, un medio de comunicación que nos permitiera ese acceso de mercancías
y de viajeros en cualquier momento a un costo accesible. Eso es importante. ¿Qué necesitamos hacer? Como bien decía el profesor Fortino, tenemos que saber negociar el tratado. Si ustedes ven el TEMEC como está ahorita, los estadounidenses piden una protección muy fuerte de los derechos de propiedad. Y bajo esa circunstancia no se puede avanzar, porque si a ti te prohíben copiar, pues no vas a poder avanzar. Hay que hacer lo que hicieron los chinos, ¿no? Tratar de hacer política industrial de veras, en el sentido de que si tú quieres estar aquí porque necesitas rentabilidad, tienes que dejar algo, y ese algo tiene que ser alguna cuestión tecnológica, pero también habría que avanzar en ver qué podemos hacer. Estoy pensando, por ejemplo, los chinos desarrollaron y están desarrollando trenes de alta velocidad. No solamente la electromovilidad, sino ese tipo de cuestiones de transporte que podrían ser convencional, como las cuestiones de la movilidad a través de la vía férrea, pero han evolucionado ahí, y eso es muy importante. Ahí recuerdo mucho lo que dice Carlota Pérez, en dónde tenemos que ubicarnos, en la punta de la tecnología, o a lo mejor nos vamos a la tecnología pasada y ahí poder dotar de infraestructura primero al país que no la tiene. Entonces, ahí habría que pensar muy bien hacia dónde nos vamos a mover, porque el país no tiene vías de comunicación. Entonces, lo primero que hay que hacer es comunicar este país, y eso va a generar mucho desarrollo. Segundo, ¿en qué parte nos vamos a ubicar? Hay que tratar de vincular a las empresas, o crear empresas medianas vinculadas con las exportadoras más dinámicas. Y para eso hay que hacer política industrial. Entonces, si las empresas grandes estadounidenses o europeas necesitan cierta pieza o cierto motor, a que lo hagan las empresas medianas mexicanas, proveedores mexicanos, y ahí dotarles de qué: apoyo financiero, asistencia técnica, que para eso está la universidad, está el Politécnico, está la UAM, ¿no? Pero ese es un plan fuerte. Entonces, eso es lo que se tendría que estar planteando. La idea de Claudia de hacer el eléctrico no es mala, pero habría que jalar a empresas medianas. Yo lo que veo mal es que se sigue jalando a los grandes empresarios, que son los que tradicionalmente no han hecho nada por el país, ¿no? Y son ya rentistas en este momento, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo, ¿no? En términos generales, la cuestión de la política industrial, pensar cómo hacerla, en qué sector, cómo movernos, y bueno, de ahí para generar mayor valor agregado, y tratar de empezar a corregir la cuenta corriente. Y tenemos oportunidad porque le exportamos todo a Estados Unidos, lo único que tenemos que hacer es tratar de sustituir lo que importamos a Asia. Ahí me quedo. Muchas gracias, profesor Jorge Alonso. Entonces concluimos con el profesor Miguel Ángel Barros. Sí. Mario me hizo una pregunta que no alcancé o un comentario que no alcancé a escribir. Mario, Sí, ¿me puede decir? sí, yo le comentaba que de qué manera se beneficiaría México de todo este proceso de cambios que se avecinan con el presidente Trump, basado en toda la información que nos presenta en su trabajo. ¿Cómo cree que debería de actuar este gobierno para sacar el mayor beneficio posible de todo lo que se viene? Es decir, por una Ok. parte el querer crecer más que, bueno, el tener esta competencia de crecimiento con China, un poco el tema de la dificultad con Rusia, recuperar de alguna manera esa predominancia que tenía Estados Unidos, o que al menos plantea llevarla Trump de esa manera. Sí, comentaba con algunos alumnos que parecería que el desarrollo de la historia es muy lineal y que luego viejas experiencias no se pueden repetir, ¿no? Y ahí es donde luego uno, eh, no sé si lo dejemos muy somero, o le demos un peso a la ingenuidad
en el sentido de que haya cosas que no puedan hacerse, ¿no? O que no pueda hacer en este caso, el próximo gobierno de Estados Unidos. Eh, Ahorita voy para allá, Mario, ¿no? Yo, o sea, sí estoy de acuerdo con Jorge, ¿no? En ese sentido, pero no en términos de lo de la política de redistribución del ingreso, ¿no? Eh, pero también lo mencionaba en términos de la afectación. También lo dije de las remesas. O sea, el hecho de que tú tengas más dinero, ¿a qué grado puedes generar una inflación? Eh, yo creo que sí lo puedes generar, ¿no? Pero ahí viene el grado. Y, y yo estoy completamente de acuerdo. O sea, el problema de inflación que se desata en el año 2022, 23 y todavía 24 es la invasión imperialista de Rusia, Ucrania, ¿no? Y por supuesto, o sea, los principales sectores que se ven afectados son los energéticos y alimentos, ¿no? Granos. Y ahí es una cuestión de productos básicos que empieza a generar todo un efecto de propagación. Eh, Ahí estamos de acuerdo. Pero en términos de China, mira, o más bien, miren, eh, ¿qué más quisiera? ¿Qué más quisiera? Tener, o sea, continuar con, o sea, una posición antiimperialista yanqui, ¿no? O sea, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, ser antiimperialista yanqui, eso nos daría. Y también en un sueño bolivariano, completamente, ¿no? Pero lo que no puedo dejar pasar es el poderío y las armas nucleares, no de energía, ¿no? Sino de capital financiero que tiene Estados Unidos. Nos aniquilan, ¿no? Entonces, es decir, estamos muy condicionados, ¿no? Muy condicionados. Y yo me la paso repitiendo, o sea, el hecho del desarrollo de un país para que previamente crezca, que no es una condición sine qua non crecer para desarrollarse, es desarrollar las fuerzas productivas. Y las fuerzas productivas pasan desde lo que lo dijeron los dos, Fortino y Jorge, desde lo que hace la clase empresarial, que no hacen, son enteramente rentistas, pero porque no tenemos un acuerdo, no tenemos un pacto social, ¿no? Hasta lo que hace en fuerzas productivas el Estado, en su forma de gobierno, con la infraestructura. El problema que yo veo más o menos ahí es la tasa de tiempo que el tiempo va pasando más rápido de lo que vamos cerrando cierta brecha del desarrollo de tanto de fuerzas productivas como de infraestructura, ¿no? Digo, en términos de infraestructura ferroviaria, o sea, le agradecemos a o sea, lo digo irónicamente, ¿no? Le agradecemos a Cedillo cómo dejó el país, ¿no? A través del sector ferroviario, o sea, lo despedazó, ¿no? Y entonces que se tenga un plan de infraestructura a partir de eso, por supuesto, que se tenga un proyecto de soberanía alimentaria, eso está muy bien, de soberanía energética, eso está bien, pero tienes a Estados Unidos encima, ¿no? Que regionalmente, ¿sí? Parecería más que nos está poniendo un muro al estilo Palestina con Israel, que el vínculo de una integración económica, ¿no? Ahora, a mí me gusta mucho la reflexión de Jorge, ¿no? O sea, finalmente el vínculo es fortalecer el núcleo endógeno, el mercado interno y esa idea, pero también estoy de acuerdo con Fortino. Llevamos décadas esperando el salto, ¿no? Es decir, y la transferencia de tecnología, es decir, no la veo, ¿no? Es decir, ¿y cuál es nuestro papel en términos del desarrollo, del, eh, del desarrollo de la división del trabajo? Eh, sí, está bien, como dice Carlota Pérez, ¿no? Nos montamos sobre la vieja ola y avanzamos en eso. Pero el problema es de que la hegemonía también va desarrollándose y nos va posicionando y nos va condicionando en dónde nosotros vamos a recaer en esa división internacional del trabajo. Yo les digo a mis alumnos, muy bien, vas a producir el tornillo de alta tecnología, el de alta tecnología que era hace 25 años, pero hoy día es una vil maquila, ¿no? Y hoy día lo que tienes que generar es conocimiento. O sea, ese es el punto. Tenemos que cerrar de manera muy drástica esa brecha. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Pues de manera muy agresiva. ¿Lo va a hacer políticamente el gobierno? No lo va a hacer. No, ¿por qué? Porque implica mucho, o sea, implicaría o sea, peligros, ¿no? En términos de estrategia y resultaríamos más unos chicos malos
que unos buenos amigos. Bueno, Estados Unidos no tiene amigos, ¿verdad? Tiene intereses. Y ahora, ¿cómo se puede beneficiar Mario con la nueva administración? Pues de lo que dije primero, pues si bien Estados Unidos está vinculado con México y México depende mucho de Estados Unidos, pero también espero no ser ave de mal agüero, ¿no? Pero esta idea de que Trump, por ejemplo, nos ponga un impuesto a las remesas, porque yo hablé de las remesas, es decir, que sería catastrófico, ¿no? O sea, 25% sobre las remesas sería realmente catastrófico. No, no es posible, no es posible, dirían algunos, ¿no? Pues bueno, pues dice que no, hay mucho trabajo mexicano y en el momento que lo hagamos, ¿no? O sea, no decíamos que Trump no era posible que reconociera, como dijo Fortino, ¿no? A Jerusalén como la capital de Israel, ¿no? No, no es posible. Pasó, ¿no? O sea, híjole, es una cuestión que de repente la esfera de la política, que es la muestra de los intereses económicos y financieros, si se tiene que hacer, se tiene que hacer. Y es ahí donde yo digo, ¿en qué momento histórico de desarrollo del capitalismo estamos parados, ¿no? Ya estamos parados en una contienda de gigantes, ¿no? Donde a nosotros, qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que más nos convendría? Es decir, por supuesto, una estrategia de décadas, vincularnos más con América Latina, ¿no? Y seríamos todo un bloque contra bloque, y eso estaría bien. Pero estamos muy condicionados con estos flujos de capital, influencia de la tasa de interés o de la política monetaria ortodoxa, comercio, y como decimos algunos, ¿no? Tienen Hollywood, ¿no? Tienen Hollywood, es decir, toda la transculturalización, toda la influencia sobre la conciencia de clase social. O sea, es Estados Unidos, tenemos Santa Claus, ¿no? Ahí. Entonces queremos ser, y esos patrones de consumo. Está bien, no los niego, ¿no? Pero, o sea, nos cuesta mucho trabajo. ¿No? Entonces, no lo veo descabellado, algunas cosas, espero que no lo hagan, pero lo que sí es ¿qué beneficios? Yo apuntaría a los que dice uno, Fortino. Tenemos que tener una política de asuntos internacionales un poco más vinculada a Estados Unidos. Dice Jorge, no desvincularnos con China también. Y me gustó mucho lo que dice Jorge, ¿no? O sea, nos tenemos que agarrar de lo que podamos para poder generar esa infraestructura, ¿no? Y fortalecer el mercado interno. Y no negar que somos un país de promoción de exportaciones y esa promoción de exportaciones da mucho empleo, ¿no? O sea, por ejemplo, de repente que se nos vayan esos, ya lo vivimos hace 20 años con la maquila, cuando se empezó, o sea, la crisis 2000, la de 2001, se fue mucha maquila y generó problemas de empleo, ¿no? Entonces tenemos una manufactura maquilizada, bueno, lo pongo entrecomillado, pero pues sí, afectaría mucho los niveles de empleo, ¿no? Y empleo que es formal, sin atender todo ese gran rezago de empleo, de autoempleo y la informalidad, que de por sí somos un país sumamente sui generis en la estructura del empleo, ¿no? Pero bueno, me quedo con eso. Ok, Vale. muchas gracias, profesor Miguel Ángel. Tenemos unos muy, muy, muy escasos minutitos, entonces, si gustan, podemos atender muy rápido las dos preguntas que nos llegaron por el chat. Sí, y pues continuando las leeré rápidamente. La primera pregunta es de la compañera Jimena y nos dice, ¿podría afectar este segundo mandato de Trump al flujo de remesas hacia las familias mexicanas que dependen de estos ingresos? Y la última pregunta sería del compañero Adolfo López, que menciona, cómo están reaccionando las BRICS ante el posible debilitamiento del liderazgo estadounidense en un contexto multipolar? Muchas gracias. Entonces, bueno, están lanzadas en general. Si alguno de los ponentes gusta atenderlas. Pues Bueno, en el orden ahí. yo Adelante. creo que lo de las remesas, pues yo ahorita ya lo Ujú, mencioné, ¿no? ujú. Finalmente. Y lo de los BRICS, yo nada más quisiera comentar, o sea, el dólar sigue siendo una moneda dominante a escala planetaria, pero también como es dominante, da muestra de fuertes debilitamientos. Yo creo que Jorge ahí nos ilustraría de mejor forma. Lo que hacen los BRICS es que quieren generar su propio banco, ¿no? Pues su propio banco
mundial, una forma de un sistema de organización financiera, ¿no? Para no depender y hacerle contrapeso. ¿Está bien? Sí, la verdad que sí está bien, ¿no? Porque es demasiada la hegemonía que tiene Estados Unidos a escala planetaria. Yo lo que quisiera agregar ahí al comentario de Miguel y igual y ahorita el profesor Fortino, yo lo que veo es una crisis de liderazgo internacional ahorita, por ejemplo, ¿no? En esta etapa del capitalismo, así como está Río Revuelto, yo veo que Estados Unidos liderea, pero con pie cojo, ¿no? Y lo que queda de Estados Unidos es esta industria financiera, señalada en BlackRock y en Vanguard, que son las grandes, instituciones financieras a nivel mundial, ¿no? Entonces es un punto central para que el dólar siga siendo moneda de reserva internacional y que a través de la tasa de interés nos pueda seguir doblando a los latinoamericanos. O sea, lo que se sufrió ahora que subieron la tasa de interés fue una sangría de recursos financieros que se tuvieron que pagar porque históricamente estamos endeudados. Entonces es un problema que depende de una cuestión de la estructura productiva. Y hablando de los BRICS, que los BRICS se unan depende de cómo se muevan las fuerzas políticas. Y a mi parecer, ahorita estamos más cerca de un regreso de las derechas en Latinoamérica que volver a tener gobiernos de izquierda en la región. Me parece que México se va a volver a quedar solo en términos de un proyecto de izquierda, ¿no? En Chile va a regresar la derecha, en Brasil va a volver a regresar la derecha, Petro no tiene mucho apoyo y posiblemente vaya a regresar la derecha. Entonces eso es lo que yo veo. Y ahí dejaría mi comentario yo para el profesor Portino, que yo creo que tiene más idea de esta cuestión geopolítica. Sí, yo creo, nada más para complementar, yo coincido con los compañeros, este, digamos, podemos ver el ejemplo de la Unión Europea, ¿no? Eh, para poder actuar como bloque, en el caso de los BRICS, debemos cubrir grandes asimetrías, o sea, es decir, las economías no deben tener estas grandes asimetrías que tienen, ¿no? Entonces, eso es un punto, digamos, importante, no es nada menor que haya países que tienen grandes asimetrías en cuanto a sus indicadores macroeconómicos, ¿no? Y esto va a actuar, o sea, para hablar de formar una moneda, así como tipo el euro, uy, pues todavía es complicadísimo, ¿no? Es como dice Miguel, o sea, idealmente sí sería bueno, pero lo veo como muy complicado. O sea, si Europa, que ya tiene algunos años en la Unión Europea, están sufriendo con su euro, ¿no? Yo creo que en el caso de que el BRICS llegara a formular una moneda, a construir una moneda, pues lo veo complicado. México, coincido mucho con Jorge, o sea, yo creo que México está en un gran dilema, o sea, México no se puede juntar a los BRICS, ¿no? Yo creo que le daría fuerza, pero pues está acá amarrado con Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que ese escenario que se pueda quedar solo no está, no está tan mal, o sea, puede ser que sí, desafortunadamente, desafortunadamente, lo ideal es que América Latina actuara como bloque, pero estamos pegaditos a Dios, es lo malo, ¿no? Ya, hasta ahí lo dejo, no sé, Miguel. No, Tu sí. micrófono, Miguel. Ah, No, digo, está muy bien, ¿no? Digo, estoy de acuerdo, o sea, es una encrucijada, ¿no? Una encrucijada que yo creo que ahí tendríamos que generar una jerarquización del orden de la participación de qué tipo de política y política económica, es decir, por dónde le entramos, qué es lo que podría ser, ¿no? Y yo creo que este gobierno está en esa encrucijada. Y yo creo que un problema más fuerte es interno. Es decir, el problema es de que si la oposición fuera oposición, generaría debate. El problema es de que no hay oposición, ¿no? Y no digo, no acuso a la fuerza dominante política, ¿no? Sino más bien, es decir, debería de haber.
una discusión de generación de ideas para poder jalar juntos, ¿no? O sea, un pacto social, por lo menos político y luego económico y financiero, ¿no? Eh, no lo tenemos, ¿no? Bueno, ya vieron, ¿no? Se están peleando en la Cámara de Diputados del mismo partido. Entonces, eso es un problema, esto, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a a todos los ponentes, muchísimas gracias a todos los participantes, a los compañeros alumnos, a los que hicieron preguntas, a los que manifiestan sus inquietudes. Como dice el profesor Fortino, pues habla de que estamos aquí, estamos presentes y tenemos mucho interés en el tema. Efectivamente nos quedamos, yo creo que con una buena reflexión para seguirnos durante las vacaciones y llegar con muchísimos más interés y más dudas para el siguiente ciclo escolar, que bueno, en el caso de la UAM lo continuamos, es el mismo trimestre, pero bueno, aquí estamos con todos los ánimos y actitudes. Muchísimas gracias, profesor Barrios. Si usted como organizador quiere hacer comentarios, Pues nada más agradecer realmente en la otra mesa que no pude estar, Paloma, ujú, muy amable, ¿no? A Paloma, sí, a Paloma Sánchez, a Víctor Isidro y a Francisco Martínez, y también aquí a Fortino Vela, por supuesto, a Jorge Alonso Bustamante, que nos conocemos desde hace muchos años, y lo importante es compartir, ¿no? Uno de los objetivos de este seminario es poder compartir reflexiones con colegas de otras instituciones en una perspectiva pues muy amplia, ¿no? Y hablar de la estructura y la coyuntura es hablar de todo, pero no de hablar de nada, o sea, es hablar, cabe ujú. todo, ¿no? Y vemos muchos problemas que podemos generar respuestas, ¿no? Ojalá que pronto, pues por parte del gobierno y por parte de la clase política se acerquen más a las instituciones educativas de nivel superior para generar no solamente debate, sino propuestas de alternativa, ¿no? Para el desarrollo de nuestro país. Yo les agradezco a Jorge y a Fortino en esta mesa. Les haré llegar su constancia respectiva. Y también agradezco mucho a todas las personas que han estado presentes, ¿no? Y que la idea es que este tipo de eventos se repliquen, los subiremos a las plataformas y específicamente le agradezco a Luis Antonio Rodríguez y a Mario Pluma, que son estudiantes de la maestría en economía de la UAM Azcapotzalco y que pues quieren participar en este mundo de la academia, ¿no? Y bienvenidos. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, Miguel, profesor. muchas gracias. Yo les cedo la palabra para que cierren y yo soy un invitado ahora. Yo no Gracias. quiero agradecer a ti, Miguel. Un gusto de conocer a Jorge, a los compañeros, a los moderadores que están excelentes. Un gustazo estar acá con los alumnos y ver que efectivamente van formándose bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesores. Y pues bueno, allá afuera ya se escuchan las posadas. Que pasen todos un muy buen fin, muy buen fiestas navideñas. Disfruten, descansen y pues a regresar listos. Bueno, Muchas muchísimas gracias, gracias a Luis. todos. Gracias. Hasta Feliz luego año a todos. todos. Feliz año. Bien. Felices fiestas, feliz Navidad, que la pasen muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Igualmente, profesor. Hasta luego. Corta el video.